geográfica, en la cual tienen de repente el río, donde el cual tienen la ciudad, en la cual tienen un medio ambiente, en el cual tienen usuarios, y en la cual ya tienen una reflexión un poco ya elaborada a partir de todo su proceso previo. Sin embargo, lo que ustedes tienen que llevar es a un programa arquitectónico. Los programas arquitectónicos no son listas de áreas. Los programas arquitectónicos son un análisis de las necesidades que te presenta una situación, un usuario, un terreno, y a partir del análisis que tú haces, llegas como resultado final a una lista programática de áreas. Pero previamente a llegar a esa lista, tiene que haber primero un análisis del terreno, un análisis exactamente de si tengo el río, cuánto tengo que respetar, cuáles son mis frentes, cuáles son mis principales visuales para ver el río de repente o para ver otro elemento importante. Es decir, el análisis del terreno. Los usuarios, que ya lo tienen un poco, ¿no? Si va a ser si mi proyecto está destinado para turistas, si está destinado para los locales, si está destinado para algo regional. Tengo que comenzar a identificar quiénes van a utilizar este proyecto que estoy planteando, los principales accesos, ¿no? por el tema de vialidad y de cómo voy a llegar al terreno que yo estoy utilizando, y los usos, que es todo un tema, llamarle la segunda parte. Como lo vimos en la clase pasada, tenemos usos importantes, ¿no? Vivienda, recreación, cultura y comercio, digamos, ¿no? Entonces, dado que ya tienen una estrategia planteada por su master plan, ya saben a qué más o menos se enfoca cada una de sus áreas, ¿no es así? Sin embargo, si nosotros solamente nos concentráramos en una sola de ellas, crearíamos un valor 1, lo cual sería un poco contraproducente hacer un esfuerzo tan importante como hacer un master plan, centrarnos solamente en algunos usos, pudiendo utilizarlo en usos más interesantes. Y como la mayoría de ustedes lo que hago es que propongan los elementos más interesantes de su propuesta, tienen que haber usos bien interesantes. Es decir, nadie va a utilizar un elemento canchita cuando lo puede utilizar el que está al costado de su casa. Tengo que generar un evento mucho más interesante, mucho más complejo, ¿no? Para que realmente me active la ciudad. O sea, nuestra responsabilidad en este momento es activar la ciudad con un elemento realmente interesante, atractivo y que pueda generar una especie de tensión en la ciudad. Entonces, como ya tenemos un poco esbozado las ideas que queremos colocarle, podemos decir, ok, yo quiero hacer algo cultural, pero que tenga que ver con lo recreativo, porque estoy versus el río. Entonces comienzo a esbozar usos, ¿no? Algo cultural y recreativo, puedo hacer una sala de exposiciones, tal vez porque es medio cultural y puedo hacerlo al aire libre, o puedo hacer un anfiteatro, o qué sé yo. Comienzan a ustedes a proponer entre ustedes, comienzan a debatir cuáles son los usos, cuáles son los espacios más adecuados que se relacionen con su enfoque dentro de su esquema de máster. Entonces, una vez que ya pienso en el evento que yo quiero crear para generar esta tensión en la ciudad, ya comienzo a esbozar los usos principales que van a evocar los diferentes enfoques que tengo, puedo ir a pensar yo qué espacio necesito, qué equipamiento necesito para este evento que estoy proponiendo. ¿Ok? Entonces, como ya lo tengo esbozado, puedo decir, ok, lo que yo quiero más se parece a un anfiteatro. Ok, un anfiteatro tiene que ser para ¿cuántas? 300 personas, 250, 500, no lo sé. Entonces, ustedes van proponiendo según cada caso que ustedes tengan, un anfiteatro, un auditorio, qué sé yo. Cada uno ya sabe más o menos a qué está orientado. Entonces, pasamos del análisis del terreno, de los usuarios, de los accesos, de los usos, ya a tener un enfoque claro de qué tipo de espacio, de qué tipologías arquitectónicas quieren enfrentarse. Entonces, como ya tienen más o menos esto un poco claro, la siguiente fase es hacer un estudio tipológico, que nadie nace sabiendo cómo se resuelve la arquitectura. Previamente se elaboran esquemas de estudio tipológico, los cuales ayudan a comprender qué necesito yo para que un espacio funcione. Aquí yo estaba haciendo un ejercicio en el cual yo digo, ya, yo quiero el evento llamado, o el espacio llamado sala de usos múltiples. Ok, la condición de la sala de usos múltiples es generar un espacio en el cual yo pueda utilizarlo de manera diversa para hacer conferencias de 80 personas y tener de repente función del espacio con el otro y hago un evento más grande, puedo hacer conferencias, puedo hacer presentaciones, puedo hacer ferias, etc. Es un espacio, como lo dice su nombre, de usos múltiples. Entonces básicamente son, digamos, en un esquema
un poco tentativo, un esquema grande, 6 salas que se pueden integrar en una sola, 480 metros y cada sala de 80. Entonces tengo esa maleabilidad. Podría ser 2 salas, podría ser 3 salas, ya cada uno de ustedes estima según la cantidad de gente y la cantidad de área que están prefigurando. Pero estas salas no funcionan como tal. Ustedes necesitan primero, antes de entrar a una sala de usos múltiples, ¿no? Si se imaginan la cantidad de gente que tienen, 80 personas o 480, necesitan un espacio previo en el cual ustedes se registran, se presentan, ven publicidad o toman un café. Necesitan un espacio donde va a venir una empresa de catering que va a preparar las cosas, que va de repente ensuciar para preparar y después servirles a ustedes aquí o servirles acá. Necesitan los accesos necesarios. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué tipo de puerta? ¿Qué tipo de acceso? ¿Cuántos accesos? ¿Cuántas salidas necesitan para mover 480 personas? Entonces, todo esto es un análisis previo, esquemático, de las tipologías que ustedes están pensando proponer. Esto es un ejercicio teórico. O sea, no es que ustedes estén ya resolviendo su arquitectura, pero con esto ustedes ya se pueden dar cuenta qué necesitan como áreas para que esto que ustedes están proponiendo funcione, ¿no? Aquí estamos, es como el proceso que hemos hecho con el master plan, pero ahora en la arquitectura, ¿no? Análisis, ideas, y ahora aquí estamos aterrizando ya en cosas puntuales, como si fueran los lineamientos, un poco para hacer un paralelo entre lo que hemos hecho antes, ¿no? Y una vez que ya entendimos claramente todo lo que necesitamos, las áreas, el tamaño, las dimensiones, ¿no? Podemos llegar a un programa de áreas. Es decir, ¿no? Mi evento Zoom, que tiene 480 metros, puedo tener 480 personas y me va a dar un número estimado, digamos, si es que lo ponemos como algo comercial, 48 estacionamientos, ¿no? Y así yo puedo hacer un listado y decir ya el foyer tiene que medir tanto, el kitchenette tiene que ser de tanto, y ya comienzo a hacer una lista, ¿no? Inclusive puedo poner acá cantidad, ¿no? 1, 2, 3, qué sé yo. Entonces, con esto que logro tener ya un programa de áreas que es el resultado de un análisis, puedo tener un número total de metros cuadrados construidos, puedo tener un aforo y puedo tener un número de estacionamientos. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber primero, realmente cuántos metros cuadrados construidos, compararlos versus la área de mi terreno, analizar el coeficiente de edificación y dependiendo del uso si es coherente o no el porcentaje o de hecho el coeficiente que yo estoy obteniendo, ¿no? Porque sobre todo en los casos del centro histórico ya te piden un coeficiente de edificación, lo cual es una condicionante importante, ¿no? El aforo es importante también para saber cuánta gente estás movilizando y analizarlo en comparación al tema de los accesos. Si están en correspondencia, si puedo lograrlo, qué tipo de espacios complementarios necesito. El número de estacionamientos, porque siempre va a ser una condicionante para todos, si puedo yo nutrir con la capacidad suficiente de estacionamientos a todas estas funciones que estoy creando. ¿Ok? Entonces ya con esto ustedes tienen la base para comenzar a meterse en su arquitectura. ¿Se han dado cuenta? Todo este análisis previo para hacer un programa arquitectónico es necesario para después ya comenzar a enfrentarse a hacer arquitectura. Y una vez más, todo esto se puede hacer en paralelo. Porque ustedes pueden decir, ok, digamos, ya que hicieron un primer esfuerzo y llegaron a un número, digamos, 10.000, 4.000 y se dan cuenta que es una cantidad de área alucinante. O sea, en la vida van a poder, de repente, si tienen un terreno de 5.000, quieren meter un programa de ¿qué? De 20.000 metros cuadrados. O sea, es una locura, pues, ¿no? De repente no, porque según el reglamento, otro condicionante importante en el análisis, los reglamentos. Reglamento Nacional de Construcción, de Edificación y el Reglamento de Ordenamiento Territorial, ¿no? Con ellos ustedes ya tienen pistas de porcentajes de áreas libres para vivienda, para comercio, tienen ya una idea de tipologías de vivienda, ¿no? Condominios, densidades que ustedes pueden lograr a partir de cada tipo de tipología, ¿no? Esto les ayuda a contextualizar su respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta que su programa está súper recargado y que realmente no va a soportar el terreno que ustedes están abordando, pueden ir diciendo, ok, yo puedo prescindir de puedo prescindir de y me enfoco de repente solamente en los más importantes. Ok, no necesito un anfiteatro, sino un auditorio que es más pequeño y lo puedo manejar mejor. En cambio, esto sería muy difícil de controlar. ¿Cómo controlas un auditorio? Es mucho más complicado un auditorio. En cambio, un auditorio tiene un foyer
y tiene un ingreso en el cual está controlado, o sea, es mucho más, de repente es mucho más rentable. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis, digamos, en simultáneo de todos los elementos para que finalmente tengan un buen programa de áreas a partir de cada terreno. ¿Ok? De todo esto, ¿quedó algo suelto? ¿Algo que no hayan entendido bien? ¿Quedó claro? Sí. No, el programa arquitectónico es todo esto que estamos hablando. Sino que muchas veces cuando nosotros entendemos la palabra programa,